Buenas noches, soy el abogado Juan Carlos Jaya. El día de hoy vamos a hablar sobre el justnaturalismo y el positivismo. Vamos a encontrar las relaciones, las diferencias que existen y también si es que tiene un fundamento moral común para toda la humanidad. Hablar del justnaturalismo y el positivismo es hablar del esfuerzo del hombre por encontrar la verdad y adherirse en ella, ¿no? Sobre todo en el campo de la conducta y de la legalidad. Sin embargo, no siempre coinciden los caminos que emprende en su búsqueda, puesto que al momento de la teoría ambos senderos pueden bien coincidir en algunos aspectos, la dificultad se presenta en la aplicación. Toda vez que la normativa del derecho positivo llega a atropellar en algunos casos los principios de la ley natural. Se puede definir la justicia, se puede definir al justnaturalismo como doctrina, de acuerdo a la cual existen leyes que no hayan sido puestas por la voluntad humana. Y en cuanto a tales son anteriores a la formación de cualquier grupo social, reconocibles mediante la búsqueda racional de las que derivan como de toda ley moral o jurídica, derechos y deberes que son por el hecho de derivar de una ley natural, derechos y deberes naturales. Se reconoce expresamente la existencia y la validez de la ley natural, de la dignidad de la persona, sin ningún tipo de discriminación por edad, sexo, condición de salud, confesión religiosa o política, en fin de reconocer la calidad y respeto que se merece todo ser humano. En el pluralismo existe un derecho imprescriptible a la conservación y protección de la vida, toda vez que se trata de una ley natural no impuesta por ningún orden social, político o jurídico. No genera contradicción racional y está acorde con el pensamiento metafísico que reconoce el carácter óntico de toda persona. En el caso del positivismo, se trata de una doctrina que no reconoce valor, sino a las normas del derecho positivo que regula la conducta de los miembros de una sociedad. Es de tendencia estatal, política y sociológica. Rechaza toda idea de derecho natural, niega la existencia de una ley natural y asimismo rechaza todo concepto metafísico de la misma. La diferencia principal es que en el justnaturalismo sostiene que los derechos naturales inherentes al ser humano superiores a la ley positiva, mientras que el positivismo define el derecho exclusivamente de las normas creadas por el ser humano, separadas el derecho de la moral. En cambio, el justnaturalismo considera que el derecho debe basarse en principios de justicia universal y, bueno, la moral, mientras que el positivismo ve como un conjunto de leyes establecidas por el Estado y sujetas al cambio. Una de las características y, bueno, de las diferencias que tienen en particular el justnaturalismo y el positivismo es el origen del derecho, ¿no? En el justnaturalismo es natural o divino y se basa en la naturaleza humana. En cambio, en el positivismo es humano, creado por el Estado y el poder legislativo. Una de las fuentes principales en el justnaturalismo son los principios morales, universales y valores eternos. En el positivismo las normas están escritas y establecidas por la autoridad política. También otra de las características puede ser que la relación con la moral. En el justnaturalismo la relación con la moral está ligada y el derecho debe estar en sintonía con la moral. En el positivismo, en cambio, existe una separación entre el derecho y la moral. La validez de una ley y no depende de su moralidad, ¿no? La validez del derecho como característica también podemos ponerle y podemos tener en cuenta que dentro del justnaturalismo una ley positiva es inválida si contraviene el derecho natural. En el positivismo, la validez de una norma depende de haber sido creada según los procedimientos establecidos por el Estado. La naturaleza del derecho considera también dentro del considera que existe un derecho superior también e innato
que inspira a las leyes humanas. En el positivismo considera al derecho como un fenómeno social y de la creación humana cambiante y contingente. Obviamente que nos hemos visto, ¿no?, en constante cambio, en reformas. A eso es a lo que nos estamos refiriendo en esta diferencia y semejanza, ¿no? En esencia podríamos decir que el naturalismo busca un derecho justo por naturaleza, mientras que el positivismo se centra en el derecho tal como es creado por el Estado. El fundamento moral del naturalismo parte desde el principio moral inherente, ¿no? Sostiene que existen principios morales universales y eternos que no dependen de la creación humana. También la fuente divina o natural, podemos decir que la ley moral puede derivarse de la voluntad de Dios. Naturalismo trascendental se le conoce, o de la naturaleza humana y de la razón. El naturalismo racionalista. No debemos olvidarnos de los derechos innatos, que son derechos que son inherentes a la persona y existen independientemente de las leyes positivas. Por otro lado, el fundamento del positivismo es una separación conceptual, ¿no? No existe una conexión necesaria entre el derecho y la moral, como ya lo habíamos mencionado antes. El derecho es lo que ha puesto o legislado, ¿no?, independientemente de que si es moralmente bueno o malo. El fundamento moral dentro de la norma social el fundamento en la norma social es la validez de una norma jurídica. Se basa en su origen social y en haber sido creada por una autoridad competente. En este caso puede ser el Estado. El positivismo se enfoca en las normas vigentes y aplicables sin importar su calidad moral. Para el positivismo no existe un derecho injusto en el sentido de una contradicción en los términos, sino que podría existir una ley injusta. Esto ha sido todo mi participación. Espero que les pueda servir de algo mi fundamento, les pueda servir de algo, de alguna manera, un aprendizaje en este maravilloso mundo que es el derecho y sobre todo las diferencias, las semejanzas que tiene el naturalismo y el positivismo y lo podamos poner en práctica dentro de nuestra vida profesional. Saludos.